El guerrero Kaelen odiaba a esta extranjera que hacía música y que se había refugiado en su tribu. Pensaba que era una plaga y que la celosa chamana sola era una víctima, pero no sabía que esas melodías eran la única llave para descubrir el terrible secreto detrás de la muerte de su padre y al verdadero enemigo de la tribu. La melodía era el aliento de su alma. Para Elara, de 18 años, la flauta de ébano heredada de su madre era su único refugio bajo el despiadado sol de África. Sin embargo, en el estricto asentamiento misionero fundado por su padre, su música no se veía como una bendición, sino como una maldición. El líder espiritual del asentamiento, el padre Alistair, de puño de hierro, calificaba las emotivas melodías de Elara como el susurro del diablo. Para él, esta música no era diferente de los rituales paganos de los salvajes y atraía la ira de Dios sobre ellos. En realidad, Alistair temía la sensación de libertad y cuestionamiento que la música de Elara generaba entre los jóvenes del asentamiento. Era una amenaza para su inquebrantable autoridad. La intriga comenzó cuando una hambruna golpeó el asentamiento. Hacía semanas que no llovía y los campos de maíz se secaban. El pueblo estaba aterrorizado y necesitaba un chivo expiatorio. Alistair no perdió la oportunidad. En el servicio dominical, levantó su libro sagrado y rugió: «Esta serpiente entre nosotros invoca a los espíritus oscuros con su flauta. Nuestras tierras se han secado por culpa de su música diabólica». Marcus, el más ambicioso de la tribu y mano derecha de Alistair, tomó estas palabras como una orden. Marcus había codiciado durante mucho tiempo la belleza de Elara, pero el constante rechazo de ella había convertido su deseo en un odio peligroso. Marcus entró en secreto en la choza de Elara y colocó allí un pequeño fetiche, amuleto, utilizado por los nativos, que la tribu consideraba prohibido. Luego llamó a los guardias. La prueba había sido encontrada. Elara fue juzgada por brujería y colaboración con el diablo. Incluso los viejos amigos de su padre guardaron silencio, temerosos de la ira de Alistair. Esa noche, Elara fue expulsada del asentamiento. Con solo su flauta en la mano y un vestido fino, fue abandonada a morir en la sabana sedienta y despiadada. Detrás de ella quedaron la sonrisa triunfante y siniestra de Marcus y la voz gélida de Alistair diciendo: «Se ha hecho justicia divina». Caminó durante 3 días. Tenía los pies ensangrentados y los labios agrietados por la sed. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, escuchó a lo lejos el sonido rítmico de un tambor. Al seguir el sonido, se encontró con una tribu que nunca había visto, asentada a la orilla de un río. La tribu del canto lunar. Esta era una comunidad que hacía todo con música y ritmo, creyendo que las melodías eran el lenguaje de los espiespíritus. Pero la llegada de Elara no fue recibida con celebración, sino con las frías puntas de las lanzas. El joven y severo líder guerrero de la tribu, Kaelen, capturó al instante a este pálido fantasma. Kaelen estaba profundamente apegado a las tradiciones de su tribu, pero guardaba un secreto. Creía que la muerte de su padre no había sido un accidente, sino el resultado de las despiadadas intrigas de Sola, la chamana y líder espiritual de la tribu. Sola usaba la música para controlar al pueblo e intentaba debilitar la autoridad de Kaelen. Kaelen llevó a Elara y su extraña flauta ante Sola. En el momento en que Sola vio a Elara, supo que no era solo una extranjera, sino una amenaza. La energía diferente que emanaba de la flauta de Elara podía hacer tambalear el poder de Sola. «Esta mujer», dijo Sola al consejo, «ha traído el silencio a nuestras tierras». En el momento en que llegó, los pájaros callaron. Es un mal augurio. Aunque Kaelen odiaba a Sola, sospechaba que la mujer podía ser una espía. El destino de Elara quedó ligado al ritual del juicio de los espíritus que la tribu realizaría esa noche. El ritual comenzó. Sola entró en trance con los enormes tambores y gritó, afirmando que los espíritus hablaban. Hay un silencio oscuro dentro de esta mujer. Si realmente es parte de los espíritus, que intente tocar la reliquia más sagrada de la tribu, el aliento del ancestro, un cuerno gigante que llevaba 1000 años en silencio. Si no puede sacar un sonido, demostrará que es una impostora y su castigo será la muerte. Esta era una prueba imposible.
Ni siquiera los hombres más fuertes de la tribu habían podido sacar un solo sonido de ese cuerno. Sola había firmado la sentencia de muerte de Elara. Kailen, mientras observaba esta injusticia, se enfureció al ver que el destino de Elara quedaba en manos de esta mujer intrigante. Elara estaba de pie frente al cuerno gigante. Todos los miembros de la tribu se habían reunido para presenciar su fracaso y su muerte. Una sonrisa triunfante se dibujaba en el rostro de Sola. Kailen, por su parte, agarraba con fuerza su lanza, debatiéndose entre detener o no esta ejecución injusta. Elara miró el cuerno. Recordó las leyes de la física que su padre le había enseñado, cómo funcionaban el sonido, el eco y la resonancia. Este cuerno no funcionaba con magia, sino con la técnica de respiración correcta. Pero primero, debía distraer a la tribu, romper este teatro que Sola había montado. En lugar de tocar el cuerno, Elara llevó su propia pequeña flauta de ébano a sus labios. Primero tocó una melodía suave y triste, la melodía de su exilio, su soledad y su miedo. Los miembros de la tribu, ante este sonido que nunca antes habían oído, se quedaron paralizados. Mientras los tambores de Sola incitaban a la ira, la flauta de Elara tocaba sus almas. Los ojos de Kailen no se apartaron de Elara ni por un segundo. Esta música parecía estar derritiendo el muro de hielo de su corazón. A medida que la melodía se elevaba, Elara acercó su flauta a la boca del cuerno gigante. Intentaba lo que su padre le había llamado resonancia simpática. Las notas de alta frecuencia de la flauta comenzaron a hacer vibrar el aire dentro del cuerno. Primero un leve zumbido, luego un sonido profundo y potente, que fue creciendo. El aliento del ancestro, silencioso durante 1000 años, estaba respondiendo. Cuando ese sonido poderoso y etéreo llenó todo el valle, la gente de la tribu cayó de rodillas con asombro y admiración. Elara había logrado lo imposible. Había devuelto la voz de los espíritus. Kailen bajó lentamente su lanza. El rostro de Sola se había puesto blanco como el papel. Esta chica extranjera había convertido su mayor trampa en su mayor victoria. Ahora Elara no era una cautiva, sino un poder sagrado que podía cambiar el destino de la tribu. Y para Sola, esto significaba una amenaza aún mayor que debía ser destruida. El milagro de Elara había dividido el corazón de la tribu en dos. Mientras los ancianos y el pueblo se le acercaban con reverencia, creyendo que era la elegida de los espíritus, los partidarios de la chamana Sola y una parte de los guerreros susurraban que era una peligrosa magia negra, un engaño. Sola había sido derrotada frente al pueblo, pero no tenía intención de rendirse. Su autoridad estaba mermada, y la única forma de recuperarla era manchar a Elara con un crimen real delante de todos. Kailen, por su parte, ya no veía a Elara como una cautiva, sino como una fuerza misteriosa que podía cambiar el destino de la tribu. La tomó bajo su protección, le dio una choza mejor y comenzó a vigilar cada uno de sus movimientos para protegerla de las intrigas de Sola. Esta protección, con el tiempo, dio paso a una profunda curiosidad y admiración. Mientras Kailen escuchaba las tristes melodías que brotaban de la flauta de Elara, sentía como el muro de hielo alrededor de su propio corazón comenzaba a derretirse. Sola se dio cuenta de este acercamiento y decidió jugar su última y más despiadada carta. Robó en secreto la reliquia más sagrada de la tribu, un raro cristal azul llamado la lágrima del cielo, que se usaba para invocar la lluvia en tiempos de sequía. Luego, dejó un pequeño trozo de tela con una cruz misionera, que Elara había traído consigo al huir del asentamiento, en la caja vacía donde debía estar el cristal. Su plan era diabólico. Al culpar del robo a la bruja extranjera, demostraría que no solo era una impostora, sino también una traidora que robaba el poder de los espíritus. Si la sequía, el mayor temor de la tribu regresaba. El linchamiento de Elara sería inevitable. Y Kailen, por proteger a una traidora, caería en desgracia para siempre. Sola estaba dispuesta a prender fuego al destino de la tribu con tal de recuperar su propio poder. La noticia de la desaparición del cristal sagrado creó una ola de pánico en la tribu. Cuando el jefe encontró el símbolo de la cruz perteneciente a Elara dentro de la caja, se volvió hacia Kailen con furia. «Este es el verdadero rostro de la mujer que proteges», rugió.
Ha robado nuestro poder. Kalen se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. Las pruebas estaban en contra de Elara. Aunque Elara clamaba su inocencia, nadie le creía. Sola incitó a la multitud gritando: «Los espíritus exigen que sea juzgada por el fuego». Faltaban horas para que Elara fuera quemada. Kalen fue a la choza de Elara. Estaba lleno de ira y decepción. «¿Por qué?», preguntó. «Confié en ti». Elara vio el dolor en sus ojos. «Yo no lo hice», susurró. «Es un juego de Sola. Ella también es responsable de la muerte de tu padre». Kalen se quedó helado. «¿Qué has dicho?». Elara dijo: «En el asentamiento de mi padre había un hombre llamado Marcus. Venía a visitar a Sola. Se reunían en secreto. Les oía hablar de vender las hierbas curativas de la tribu a los forasteros. La enfermedad de tu padre pudo ser causada por la falta de esas hierbas. Sola dejó morir lentamente a tu padre». Todas las piezas se encajaron en la mente de Kalen. La muerte natural de su padre. El ascenso de Sola era una traición terrible, pero necesitaba pruebas para salvar a Elara. Recordó algo que Marcus había dejado caer al huir del asentamiento: una tabaquera de plata con una extraña marca de tabaco de África Occidental. Si podía encontrar ese tabaco en la choza de Sola, sería la prueba de que Sola mentía y colaboraba con los extranjeros. Kalen dejó a Elara allí mismo, comenzando una carrera contra el tiempo. La vida de Elara dependía de lo que él encontrara en la choza de Sola. Elara estaba atada a la pira de leña en el centro de la tribu. Sola, con una expresión triunfante, se preparaba para encender la antorcha. Justo en ese momento, Kalen irrumpió entre la multitud. «¡Deteneos!», gritó. En su mano sostenía la tabaquera de plata que había encontrado en el fondo de un cofre en la choza de Sola. «Esta», dijo, «es la marca del asesino de mi padre, el extranjero Marcus». Sola gritó: «¡Mentira! Es la magia de la bruja». Pero Kalen continuó. «Y esto», dijo abriendo la otra mano, «es el sagrado cristal lágrima del cielo de la tribu, que encontré en el fondo de tu cofre». Sola, al verse descubierta, enloqueció de rabia. Sacó una daga oculta y se abalanzó sobre Elara. Pero Kalen se interpuso. Durante el forcejeo, Sola hirió a Kalen, pero él logró detenerla. Los guerreros de la tribu, al ver la traición de su chamana, la capturaron. Esa noche, el destino de Sola quedó sellado por la justicia de la tribu. Kalen, con el brazo herido, se acercó a Elara y cortó sus ataduras. Elara tocó su herida. «Tu música», dijo Kalen. Su voz ya no era dura, sino llena de afecto. No era del diablo, sino la voz de la verdad. Y yo tardé demasiado en oírla. Elara sacó su flauta y, esta vez, tocó no por el dolor y la pena, sino por la curación y el amor. Su melodía envolvió la herida de Kalen y el alma de la tribu. Años después, Elara y Kalen lideraron juntos su tribu. La música de Elara ya no era una maldición, sino el ritual más sagrado de la tribu. Ella había tomado lo mejor de ambos mundos, el conocimiento que trajo de la civilización de su padre y la sabiduría que la tribu extraía de la naturaleza. Y sus melodías recordaban a todos que, incluso en el silencio más oscuro, la voz de los dioses podía ser escuchada.